Después de la pausa en ADN, continuamos haciendo la buena educación. Continuamos en La Buena Educación este día domingo. Saludos a quienes nos siguen por la 91.7 aquí en Santiago, las distintas frecuencias a lo largo del país, también quienes nos están viendo por el streaming de adnradio.cl. Y vamos a revisar un segmento que es muy importante para la buena educación, porque es la voz de los profesores. En esta oportunidad tenemos a César López, director del Liceo Abate Molina de Talca, que se va a referir a nuestro próximo tema a analizar, que tiene que ver con cambios en las bases curriculares, qué tan buenos son, qué tan seguidos debieran ser, cuáles son los efectos. Vamos a escuchar entonces al profesor César López en este segmento que presenta Editorial Santillana y que se llama Del Profesor con Cariño. Todos hablan de educación, pero pocos la explican. Un espacio para conversar y aprender. La buena educación está en ADN. Mi nombre es César López Moreno, director Liceo Abate Molina de Talca. Bueno, respecto de los cambios que hay en las bases curriculares, nos parece que son adecuadas por la necesidad que tiene el campo de la enseñanza, los aprendizajes que necesitan los alumnos, de irse adecuando a las nuevas exigencias de la sociedad de hoy día, que no son las mismas de 30 años atrás. Mirada bajo el prisma de que hay que ir adecuando la educación y la formación de la juventud y los niños a las nuevas realidades y necesidades de la sociedad de hoy. Evidentemente que el ajuste curricular, que tiene un sustento, porque no es producto de que a alguien se le haya ocurrido, porque si nomás, obviamente que se justifica. Un espacio para conversar y aprender. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Bien, agradecemos por supuesto al profesor por su visión respecto a este tema que empezamos a conversar a partir de ahora, Ernesto Treviño. Sí, para eso estamos el día de hoy con Marisol Flores, subdirectora de contenidos de Editorial Santillana, y tal vez partir, Marisol, por una reflexión más general respecto de la velocidad con la que se dan los cambios, ajustes curriculares, que parece que es bastante más rápido de lo que fuera necesario para que llegara a todos los profesores. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. La verdad es que puede ser un poco cierto eso. Hemos vivido varios años de cambios curriculares bastante frecuentes y ajustes también. De pronto el currículum es un área bastante compleja de establecer. El currículum que tiene un país tiene que ver con el tipo de educación y los conceptos, los contenidos y las habilidades que se quiere transmitir de una generación a la siguiente. Por lo tanto, es un área bastante compleja y se entiende que cuando se quiere introducir un cambio, de pronto toma varios años en que se asiente bien. Por lo tanto, es esperable que los cambios sean bastante más espaciados en el tiempo. ¿Y qué tan frecuentes ha sido en el último tiempo? Decíamos, sí, quizás han sido demasiado rápido. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto tiempo? Sí, la verdad es que en 1998, de esa época data el currículum anterior, ¿ya? Como tal, los decretos anteriores. Luego vino un proceso que se inició por allá por el 1999, donde se empezaron a ajustar este currículum sin cambiarlo completamente. Entonces ahí también hay que ser más o menos claro. O sea, en el fondo los cambios han sido graduales, han cambiado de nombre varias veces los decretos, pero han introducido cambios que tienen más que ver con la organización y la estructuración de los contenidos, más que con cambiar completamente todo. Entonces ha habido cambios en el año 1999, un ajuste curricular, luego el año 2010 más o menos empezó otro cambio curricular también, y el año 2013 se aprobaron las bases curriculares, que es lo que ahora estamos, digamos, analizando, bases curriculares de séptimo a segundo medio. Y eso en la práctica, ¿qué problemas lleva? Porque uno también podría pensar, bueno, en la actualidad todo es muy rápido, muy vertiginoso, el conocimiento avanza de una manera increíble, la tecnología. Si no nos vamos actualizando también, ¿de qué manera podemos ir transmitiendo ese ritmo finalmente a los estudiantes? ¿Cómo se puede ir adoptando, por una parte, ese conocimiento en el que se avanza de manera permanente, y por otra parte, ir generando los espacios para poder hacer esas transformaciones de manera adecuada? No, claramente. Yo creo que el factor clave y el componente clave en este caso es el profesor. Yo creo que, bueno, yo soy profesora de formación, trabajo hace muchos años en Editorial Santillana en edición,
Y la verdad es que el rol del profesor es fundamental. El profesor finalmente es quien lleva el currículum a la sala de clase. Claro. Es el quien traduce todos los programas y los lineamientos del ministerio en clases concretas. Entonces yo creo que lo importante es que el profesor entienda y vaya siendo acompañado, ojalá, en esta transferencia, en estos cambios curriculares que, como tú bien decías, en estos últimos años se han sucedido con cierta frecuencia. Y cada vez que hay un cambio, por supuesto, genera cierta resistencia. De alguna manera el profesor ya está acostumbrado y tiene ciertos materiales preparados con una organización curricular. Luego viene otra distinta que cambia los contenidos de nivel. Entonces se genera un desajuste. Es el profesor quien recibe esto. Yo creo que los estudiantes finalmente no son tan impactados porque ellos siguen con sus clases. Es el profesor quien se lleva la tarea de ajustar y de hacer que ellos, lógico, en el fondo, vean. Y eso requiere también preparación, tiempo. Bueno, y ahí vamos a uno de los tantos temas que se están discutiendo en la actualidad y que escuchábamos recién. Entiendo que la situación que se está dando ahora es la revisión de contenidos de séptimo y octavo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué podría significar en términos del cambio de currículum? Hay muchos papás que nos escuchan y que también tienen preocupación. Dicen, bueno, ¿qué significa esto? ¿De qué manera los podría afectar, por ejemplo, en el desempeño que van a tener en términos académicos ya en la enseñanza media, donde sabemos que las notas son muy importantes? Cuéntanos un poquito de eso. A ver, el cambio curricular del que estamos ahora hablando, que es séptimo y octavo, está enmarcado dentro de un cambio bastante más amplio que partió hace ya 4 años en la enseñanza básica. Entonces es una consecuencia de este cambio curricular y todo ello a su vez consecuencia del cambio de la LOCE a la LEGE, ¿ya? Todo ese como el contexto. Entonces, primero sexto básico se resolvió ya hace 2 años atrás con un currículum que se estableció y los alumnos empezaron a tener ciertos contenidos organizados en ciertos niveles. Y eso ya está incorporado. Y eso ya está incorporado. Por lo tanto, este cambio de séptimo y octavo es una continuidad de esta primera transformación y que además es coincidente con el cambio que se está haciendo en cuanto a la escolaría. No sé si todos los papás lo saben, pero tal vez esto no tenga un impacto real en los niños, así como que cambien tanto de un año para otro, pero sí la educación se considera básica hasta sexto básico y en un tiempo más se va a empezar a considerar educación media a partir de séptimo. O sea, se vuelve como al estilo antiguo. Se vuelve como a ese estilo, sí. En el fondo se le da más espacio. Cuando había el sexto humanidad y lo que quizás muchos papás sí vivieron, se va a volver a ese sistema. Claro. Y la idea era poder tener profesores especialistas en las disciplinas a partir de séptimo y octavo para poder darle oportunidad a los niños, particularmente en colegios más vulnerables, porque los colegios particulares pagados ya lo estaban haciendo, pero los más vulnerables no podían tener profesores especialistas de cada una de las disciplinas para apoyarlos. Ese es el objetivo, no tiene que ver solamente con un cambio del nombre, de cómo le decimos a los un objetivo de fondo, digamos. De fondo, sí. Bueno, y en eso, en esta continuidad de este cambio curricular, por supuesto que séptimo y octavo son cursos ya terminales todavía, entonces se pone más énfasis en esto, y la verdad es que el proceso ha venido teniendo un desarrollo más o menos normal, con cierta como marcha blanca y todo, pero yo creo que aparte del rol del ministerio, que obviamente es muy importante porque son ellos quienes definen cuál es el currículum, el rol de los profesores es fundamental y el rol de todos aquellos entes, como justamente las editoriales que acompañamos a los profesores en este proceso, también empieza a ser muy, muy importante. En Santillana particularmente, que es donde yo me desempeño, estamos siempre traduciéndole al profesor y acompañándolo y dándole, ojalá, regalándole la mayor cantidad de tiempo posible con análisis curriculares ya hechos, con materiales muy adaptados a lo que se requiere actualmente para que en el fondo su trabajo sea facilitado. ¿Y hay resistencia ahí de parte de algunos profesores? Yo diría que sí, en general a todos nos cuesta un poco es difícil en cualquier trabajo, ¿no? Cuando uno le plantean que tiene que hacer las cosas de otra forma, hay de repente ahí cierta resistencia al cambio. Hay cierta resistencia ahora en cuanto a las ventajas que esto podría tener, analizándolo en términos muy generales, porque cada área es un mundo distinto. Pero sí lo que vemos y lo que analizamos también nosotros, que estudiamos bastante el currículum, es que la nueva tendencia de cambio en estas bases curriculares tiene que ver con una cosa de modernizar un poco la enseñanza, de incorporar las habilidades, por ejemplo, las competencias, es formar ciudadanos finalmente más capacitados para la vida de este momento, de este siglo, que el currículum previo, que se concentraba mucho más en los contenidos como tal, en los conceptos.
Entonces, ahora ahí hay efectivamente un cambio. Lo comentábamos, Ernesto, en el programa anterior cuando hablábamos de las habilidades del siglo XXI, si realmente están incorporadas o no. Les estamos enseñando a los niños a aprender efectivamente, o solamente contenido, fechas, nombres que no sirven de mucho en la actualidad. Efectivamente, y en ese sentido, Marisol, te quería preguntar si este cambio trae consigo una, digamos, reducción en los contenidos, de manera que no esté tan sobrecargado el currículum, porque también hemos tocado en el programa la sobrecarga del currículum, y que Chile es uno de los países donde más carga curricular tienen los estudiantes al año. ¿Hay alguna reducción de manera que se pueda mejorar la enseñanza, descomprimir, digamos, la sala de clase? Le voy a pedir a Marisol que nos conteste a la vuelta de la pausa. Vamos a dejarlo pendiente, esa pregunta que ha hecho Ernesto. Vamos rápidamente a una pausa musical. Ya vamos a volver con más en La Buena Educación. Esto es Caminante, Consuelo Schuster. Ya estamos de regreso. Veo que están